injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Es miércoles, como cada miércoles tenemos la oportuna participación de la licenciada Isabel Herrera. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Como siempre es un gusto saludarte. Muy buenos días, Marco. Muy contenta de estar otro miércoles desde acá, desde mi alma mater. Un saludo a todas las personas que nos están mirando y escuchando y sobre todo a aquellas personas que hacen posible que nuestra imagen y nuestra voz lleguen a todos los hogares queretanos. Marco, justamente hoy quiero abordar el tema de la despenalización del aborto. ¿Por qué? Porque acaba de pasar este 28S, que es este día donde justamente se busca hacer conciencia acerca de la despenalización del aborto, pero me quedo pensando justamente tras el despliegue ayer de esta nula inteligencia emocional que mostraron nuestros representantes en la legislatura, me quedo pensando que son ellos quienes deciden, quienes nos representan y basta una prueba, basta un botón. Todos los vimos ayer, cómo se condujeron. ¿Es acaso que estas personas son quienes van a decidir qué derechos nos garantizan? Y es que infortunadamente, sí, todas las personas son titulares de derechos humanos, eso hay que decirlo, pero hoy en día no todas las vidas reproductivas han sido estimadas igual de valiosas como dignas de protección y de respeto. Y es que hay que recordar justamente que en el texto constitucional, así como en tratados internacionales, no viene explícitamente, no viene textualmente redactado el derecho al aborto, pero sí está sustentado y tutelado bajo 3 derechos, que justamente el derecho a la sexualidad y a la reproducción se sustenta en el derecho a la libertad, en el derecho a la salud y en el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Me voy justamente a detener en el derecho a la libertad sexual y reproductiva, que justamente tenemos que abordar aquí el tema del libre desarrollo de la personalidad, que para nuestra Suprema Corte de Justicia es el derecho a la vida privada. Y para la Corte Interamericana de Derechos Humanos también justamente es el proyecto de vida de cada persona y el derecho a la vida está sustentado justamente en el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque hay que referirlo. El derecho al libre desarrollo de la personalidad protege, según la Suprema Corte, a que la persona elija su proyecto de vida y la manera en que se proyectará y lo logrará para justamente traducirlo en metas y objetivos que para esta persona, para el individuo, son relevantes. Ahora, para la Corte Interamericana, la vida privada está protegida por la Convención Americana de Derechos Humanos e incluye justamente la forma en que la persona, el individuo, se percibe a sí mismo y cómo y cuándo se va a proyectar ante los demás. Entonces, justamente la vida privada, tanto para la Suprema Corte de Justicia como para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, comprende ámbitos protegidos como la vida sexual y el derecho a establecer y desarrollar relaciones interpersonales, y con eso también conlleva la decisión de ser o no madre, de ser o no padre, y justamente es este respeto a la libertad sexual y reproductiva, porque tanto la libertad sexual como la reproductiva son ámbitos de las vidas de las personas sobre que deciden justamente y constituyen sus proyectos de vida. Y entonces justamente también referir que en cuanto a la libertad reproductiva está sustentada en el artículo 4 constitucional, así como en el 16 de la CIDO, ¿no? Y ambos se basan justamente en decidir de manera libre, responsable, informada sobre el número y esparcimiento de hijos. Y el artículo 16 de la CIDO dice: las mujeres y hombres tienen los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número y el intervalo entre nacimientos de sus hijos. Pero también los derechos sexuales y reproductivos están sustentados en el derecho a la salud. Y entonces justamente está consagrado en el artículo 4 constitucional y en el artículo 12 del Pacto
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en el artículo 10 del Protocolo de San Salvador, y es este derecho que en su forma más amplia protege el derecho a la vida sexual, simplemente porque el tema de la vida sexual está vinculado a la salud. Y es que en el 2016, hace 9 años, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales promulgó el comentario número 22, que refiere que la salud no puede estar separada de la libertad y de la igualdad y la perspectiva de género y la interseccionalidad, que tienen que ser justamente sus herramientas para garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de forma integral. Algo que les tengo que recordar es que, por ejemplo, no se hace referencia en el texto constitucional a la salud neurológica o a la salud digestiva, sin embargo, están tuteladas, ¿no? Y ahora vamos a este tercer derecho que sustenta los derechos sexuales y reproductivos, que es el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Y entonces el derecho a la no discriminación se introduce en el texto constitucional allá atrás desde el 2001, y justamente que dice que el Estado no puede vulnerar los derechos de las personas de su salud, ni en su clase, ni en su género, ni en su orientación sexual. ¿Por qué? Porque justamente el Comité de la CIDO refiere que hay un papel muy importante en cuanto a los estereotipos de género sobre las mujeres y su función reproductiva en el ejercicio de sus derechos. Entonces, si se requiere proteger el derecho a la salud sexual y reproductiva, en esta misma lógica el aborto queda protegido al ser un medio para decidir y proteger la salud y la vida de las mujeres, y instantáneamente queda tutelado. Y entonces recordemos justamente que tras la reforma del 2011, el artículo primero constitucional en su párrafo tercero establece las obligaciones de las autoridades en cuanto a derechos humanos, que es respetar los derechos humanos, es decir, que no pueden impedir o interferir para obstaculizar el goce de un derecho. Tienen que proteger también los derechos humanos, es decir, tienen que impedir que terceras personas obstaculicen o ingieran el goce de un derecho de otra persona. Tienen que garantizar, es decir, asegurar a la persona, al titular del derecho, el goce de incluso si esta persona no puede tener acceso por él mismo. Y también tienen que promover los derechos humanos, es decir, tienen que desarrollar las condiciones para que los titulares del derecho lo gocen. Y entonces, si nos vamos con estas obligaciones del Estado, tenemos que recordar que tras la despenalización del 2023 a nivel federal, en el Código justamente penal, de que ya no se puede criminalizar a mujeres, ni se puede utilizar la objeción de conciencia como barrera para acceder al aborto, también se deja de proteger a la vida desde el momento de la concepción. Y entonces justamente el que este Estado mocho y timorato siga eligiendo no legislar hacia el aborto está violando nuestros derechos humanos, porque una de sus obligaciones justamente es no vulnerar nuestra esfera de derechos, y lo está haciendo. Y entonces recordar justamente que tras el 2023 queda esta obligatoriedad, es decir, es obligatorio para todas las autoridades judiciales del país dejar de criminalizar a las mujeres o prestadoras de servicios, facilitadoras de la interrupción del embarazo, dejar de criminalizarlas, y la Corte justamente ha ordenado al Congreso de la Unión derogar las normas que criminalizan el aborto voluntario en el Código Penal Federal, pero también esto de la criminalización es que ninguna mujer ser gestante puede ser castigada por abortar. Entonces tenemos un escenario desigual donde 21 estados ya despenalizaron el aborto, pero nuestro estado, así como otros tantos, siguen sin querer voluntariamente entrarle al tema. Y yo pongo sobre la mesa, después de este despliegue que vimos ayer de nula inteligencia emocional, ¿en manos de quién estamos las y los queretanos? Con eso me despido hoy, Marco. Muchas gracias, Isabel. Y me estaba pensando, esta omisión, esta resistencia a despenalizar el aborto en Querétaro, pues es una violencia que se va a repetir, se configura día con día. Sistemática e institucional, perpetrada y sostenida por el Estado. Y las mujeres no podemos olvidar que ellos están impidiendo que gocemos de este derecho. Desde hace 2 años, la Corte ya despenalizó a nivel federal el aborto. Y hoy, las mujeres siguen siendo criminalizadas en el Estado
por elegir sobre sus cuerpos. Entonces, continuaremos con este tema la próxima semana porque también traigo argumentos para aquellas personas católicas que en redes me contactan mucho y es un tema complejo que sí lo tengo que abordar, pero requiere más tiempo. Entonces, me despido, Marco. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias a la participación de Isabel Herrera. Pausa y regresamos con más.